Bueno, entonces les voy a compartir un caso clínico que llegó a la clínica hace 3 meses apenas. Precisamente lo recibió la doctora Eugenia, la oftalmóloga que les acabo de presentar. Y fue un muchacho que tuvo un trauma ocular. Es un muchacho de 18 años, promesa del béisbol acá en San Andrés. Tenía que irse ahorita en junio a presentar a Estados Unidos para, para este tema del béisbol. Y resulta que acá en San Andrés, no sé si ustedes lo llaman de la misma manera ya en Perú, las tapas de las gaseosas, con lo que tapan la gaseosa, con eso aquí la gente juega. Entonces, con un arma hechiza, le dispararon una tapa de esas al muchacho y le pegó en el ojo. Ese primer día llegó acá con movimiento de manos, llegó con ifema, con pliegues en Descemet, llegó con una pupila dilatada no reactiva, ruptura del esfínter pupilar, ya había hecho catarata, el cristalino subluxado, vitrio en cámara anterior. Ese día la presión estaba en 11. Además de eso, al fondo de ojo presentaba sangrado intrarretinal y tenía una hemorragia vítrea que se confirmó por ecografía. Evolucionó y al 15º día ya había resuelto en parte el ifema, tenía visión de 20/400, pero la presión intraocular se empezó a subir. Empezó a presentar 24, entonces se le inició timolol y dorsolamida. Al mes 1 ya la visión había mejorado un poco más, estaba en 20/120, ya no había inflamación intraocular, pero la presión continuó aumentando a 30. En ese momento le iniciamos lo que es la terapia triple fija. Nosotros acá lo llamamos Critantec, que es el timolol, dorsolamida y la brimonidina, pero la excavación clínicamente se veía como una excavación de un paciente sano, no glaucomatosa y simétricas en ambos ojos en 0,2. Con el Critantec logramos controlar la presión a 14, pero al tercer mes la catarata progresó, ya estaba en cuentados a 3 metros y tenía pues un hongo vitrio y una diálisis que era más o menos de 180 a 200 grados, con mucho vitrio en la cámara anterior, y la presión se subió a 45. ¿Ok? Él había suspendido el Critantec. Entonces, en ese momento, como para que ustedes vean más o menos la densidad o severidad del trauma inicial, acá ven ustedes el ifema, ven toda la desepitelización corneal de este paciente, acá vemos la atonía pupilar, ya la catarata, y si nos enfocamos aquí un poco en la gonioscopía alcanzamos a ver recesión angular y obviamente miren ustedes la subluxación que iba más o menos desde hora 2 sobrepasando un poco hora 9. Entonces era una subluxación bastante importante. Acá en este video, no sé si lo alcanzan a ver allá, vemos que acá hay vitrio con pigmento. Aquí es el vitrio pigmentado en toda esta área. Eh, vemos por transiluminación el grado de subluxación tan severo que tenía este paciente. Entonces, en ese momento hacemos diagnóstico de una catarata traumática subluxada, glaucoma post-trauma, atonía pupilar y una retinopatía esclopetaria por el mismo golpe. Le hicimos un OCT de mácula, el retinólogo lo evaluó, nos dijo que además presentaba daño en los fotorreceptores y que esto podría corresponder a un agujero macular que estaba iniciando. Si comparamos la mácula del ojo derecho con la del ojo izquierdo, pues aquí ustedes alcanzan a ver el compromiso tan importante que tenía este paciente. Estas son las fotografías del nervio óptico de ambos ojos. Aquí está ojo derecho, ojo izquierdo. Obviamente acá vemos un poco
turbio el nervio por la misma catarata que tiene el paciente, pero si examinamos con detalle el OCT de nervio óptico, fíjense ustedes cuando comparamos los grosores de la capa de fibras nerviosas por sectores, a pesar de que todo está en verde, ustedes se dan cuenta que aquí ya hay un aplanamiento, una depresión de la curva del paciente, y si la comparamos con el otro ojo donde vemos la doble jiba, a pesar de estar todo en verde, ya vemos que empieza a haber adelgazamiento. Entonces, en ese orden de idea, Mirel me dijo que la idea era que hiciéramos como una especie de discusión. Entonces, no sé, Juan Carlos, si ese es el modus de los webinars que tú organizas. Hasta este momento, no sé si hacemos una pausa, la gente opina qué haría, cómo lo abordarían los profesores, qué opinan los residentes. Díganme ustedes. Bueno, de todas maneras es un caso sumamente complejo. No creo que haya una respuesta exacta para todos yo creo que varios médicos pueden resolverlo de distintas maneras, de que Es hay que hacer correcto. algo ya por el paciente porque ya está elevando presiones, ya puede empezar o ya está empezando un daño sutil del nervio óptico, ya tendríamos que pensar en algo quirúrgico. Ujú. Y bueno, y hay que hacer un montón de cosas en ese ojo de todas maneras. Sí, lo más enriquecedor es lo que acaba de decir Mirel. Todo el mundo puede tomar conductas diferentes y lo más probable es que todas las conductas que se tomen son correctas. Cada enfoque que haga el médico o los diferentes médicos creo que son conductas adecuadas. Incluso de pronto habrá personas que piensan, hacemos primero una cirugía, luego hacemos otra y también es adecuado. Entonces yo creo que eso va a ser lo enriquecedor de la discusión. De pronto que cada uno opine y diga qué haría en este caso, cómo lo abordarían, y yo creo que eso va a ser súper bueno para los residentes que están en este momento en el webinar. Nail, una pregunta. Al final, en tu último slide, ¿cómo estaba el paciente en este momento? Me parece que estaba con presiones bajas o ya estaba comenzando a subir las presiones. En el último slide estaba en 14 de presión intraocular con Critantec, pero Ok, apenas lo suspenden, la presión se va a 45. ¿Ya? 14 en una de las consultas que hicimos. Obviamente no sabemos cuánto sería el resto. Que sería acá, aquí. claro. Esta fue el penúltimo control, lo encontramos en 45 y había suspendido el Critantec una semana antes de llegar a ese control. Y ya después de iniciarle el Critantec nuevamente la presión estaba más o menos en esto, en 14. Eso era lo que más o menos él manejaba. Aquí también hay un tema interesante que se puede discutir, lo operan o no lo operan de glaucoma. Ya lleva 3 meses del trauma, hay una recesión angular, ya ven ustedes los cambios que hemos empezado a tener en el OCT de nervio óptico. Ujú. Eh, ¿qué hacen? Es un muchacho de 18 años. Ahí José me parece que levantó la mano. No, me equivoqué, Bien. pero igual podemos comentar. Está bien, está bien. Estamos en familia. Sí. Mira, no, me parece súper interesante, pero creo que hay que tener muy en consideración su edad y su profesión, ¿no? Entonces, son puntos muy, muy importantes para determinar exactamente qué es lo que vamos a buscar. Pienso que en todos los pacientes tenemos que tratar de buscar la mejor manera de mantener la mejor visión posible, pero si es beisbolista, supongo que necesita un poco mejor de visión que una persona, digamos, que no lo es. Entonces, no sé, pensaría que iría a hacer un tratamiento no tan invasivo, o por lo menos no penetrante, digamos, de glaucoma y posteriormente a tratarle la catarata. No sé, es lo que se me ocurre. Excelente, excelente, José. Muy bien. Ahí preguntaban que si el paciente estaba con esteroides desde el principio del trauma. No. Una vez se controló la inflamación, se suspendió el esteroide. Me imagino que la pregunta viene probablemente
pensando en que pudiera tener una hipertensión secundaria al tratamiento con esteroides, pero no. Hola Lucas, creo que estás levantando la mano también. Si quieres puedes abrir tu micrófono. Mire, hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas noches, perdón. Buenas noches. Yo creo que es un caso muy interesante y llega frecuentemente, pero aquí ya, como bien dice Lail, ya es un paciente con una presión a lo mejor más controlada y ya no hay que correr tanto, ¿no? Ya nos da un poco más de tranquilidad, de pensar bien las cosas, pensar que a qué nos vamos a enfrentar y como acaba de decir José, es evaluar muy bien este paciente para darle una mejor agudeza visual. Yo en este momento, así como está, es muy probable que va a depender mucho de cuánta recesión angular tuvo y cuánto desgarro de ese trabéculo tuvo y qué tanto va a influir a largo plazo, pues. Obviamente va a tener una catarata que va a haber que extraer, pero yo no le haría seguramente todavía un procedimiento de glaucoma. Ahora, insisto, va a depender mucho de qué tanta recesión angular tenga, porque si tiene más de 120, 150 grados, quizás lo va a necesitar más temprano que tarde. Creo que tiene 180 grados, ¿no, doctor? Tiene 180 grados de subluxación y como también 180 grados de recesión. Ahorita cuando veamos la cirugía se van a dar cuenta de la gran recesión que tiene. Entonces ese es un excelente punto que toca Lucas. Lucas, ¿cómo estás, hombre? No, no te dejaste ver. Pon la cámara que yo hace rato no te veo. Ahí está. Eso. Ya no nos Muy vemos, bien. ya no nos vemos. Qué tristeza, hombre. No, pues ustedes saben que estuve un poco ocupado con el tema de la reconstrucción de Providencia después del huracán Iota que pasó y nos dejó pero devastados acá, eso terrible. Y hasta hace unos ratico me volví a desocupar de eso, entonces ya estoy otra vez en el round, en el tema Bienvenido, ¿eh? del... Sí. Bueno, entonces, muy bien. Yo no sé si Juan quiere opinar algo o proseguimos con lo que yo planteé. Desapareció. Bueno, Ariana, tú que eres la fellow, ¿qué harías en este caso? Pues bueno, sí, también tomar en cuenta de la recesión angular de cómo se encontraba y como la presión ya no estaba tan aumentada en ese momento y ya se pudo controlar un poquito más, pues sí, a lo mejor operar primero la catarata y ya que está un poco pues ya más, como ya está más controladito, ya después pensar en el tratamiento de glaucoma, ¿no? Ok, excelente, Para no también ser tan muy bien. invasivo. Oye, ¿y ustedes le hacen algo a esa pupila? Yo sé que estamos pensando como Sí, glaucomatólogos. Sí, hay que hacer una pupiloplastia. sí, sí, sí. Estaría pensando en todo eso, ¿no? O sea, porque Sí, una esa pupiloplastia es subluxación, necesaria. esa Exacto. subluxación también, Ok. Y, Más y, por y por, la ocupación del paciente. Es súper importante darle calidad visual también. Perfecto. ¿Y cómo abordan en este caso la catarata? ¿Utilizan un anillo de tensión capsular, un anillo fijado de esclera, suturado de esclera, un segmento de tensión capsular? ¿En qué momento de la cirugía lo ponen? ¿Prefieren ponerlo al final o lo ponen al principio? ¿Cómo abordarían esa catarata? José, ¿En qué momento? alúmbranos con tus expertices en Ok, ok. ¿Vas a hablar, José? Ya, sí. Pues es muy difícil, eso depende de de la experiencia que cada uno tenga, ¿no? Hay personas que se sienten un poquito más cómodos simplemente haciendo un abordaje intracapsular, digamos, sacándolo y poniendo un lente en esclera amarrado, otros con eh, retropupilar, un artisán invertido. Eh, a mí me gustaría de repente colocar un anillo anclado a esclera, lo pondría, eh, yo creo que al principio, tocaría verlo
Bien, porque es que si es más de 180 grados, muy probablemente simplemente con que metas tú la pieza de mano, va a haber una subluxación mayor. Entonces no vas a tener una estabilidad suficiente. Es muy difícil. Yo creo que la única respuesta es cuando tú entras y miras a ver qué es lo que vas a hacer realmente. Estoy de acuerdo con José. Yo creo que va a depender mucho de cómo vea la inestabilidad en el segmento en ese momento. Y lo segundo es, en caso de requerir el anillo, yo lo pondría justo una vez haga la hidrodisección, de inmediatamente lo pondría. Excelentes alternativas, las dos planteadas por ustedes. De pronto para recordarles un poco a los residentes, digamos que cuando tenemos una diálisis o una subluxación de un cuadrante, o sea, de 3 meridianos horarios, eh, usualmente podemos poner un anillo de tensión capsular de los normalitos, sin fijarlo a la esclera ni nada. Cuando tenemos de pronto entre 3 meridianos horarios o más de 3 meridianos horarios, pero localizado, podríamos utilizar un segmento de tensión capsular. Y ya cuando tenemos diálisis que son mayores a 120 grados, ya el ideal es poner un anillo de tensión capsular fijado o suturado a la esclera. También hay algo importante para que los residentes sepan y es qué anillo escogemos. Entonces recuerden que hay anillo 11, 12 y 13 y generalmente tienen dos diámetros, dos medidas, el anillo abierto y el anillo cerrado. Entonces dependiendo de la longitud axial y muchas veces del blanco blanco, nosotros seleccionamos un anillo más grande o más pequeño. Entonces cuando tenemos ojos entre 24 y 28 milímetros usamos el 12, que es como el estándar. Si tenemos ojos menores a 24 milímetros, utilizamos el anillo 11 y por encima de 28 utilizamos el anillo 13, que eso también es importante porque si ustedes meten un anillo 11 en un ojo grande, pues ese anillo en realidad no va a estar haciendo absolutamente nada. Entonces, vamos a proseguir con el caso porque yo creo que ya nos alargamos. ¿Qué decidí hacer yo? Yo decidí operar al paciente de una vez y lo que hice fue esto. Le hice la FACO con un lente intraocular de 3 piezas, un anillo de tensión capsular fijado de esclera por una técnica que es la técnica de Canabrava, que ahora la van a ver ustedes, que es con un Prolene 5 ceros, que lo cauterizamos y lo fijamos por un túnel escleral. Yo hago un flap de esclera, esa es de pronto la modificación. Vitrectomía anterior, porque estaba pensando en si hacía vitrectomía anterior por pars plano o por abordaje anterior. Como ustedes ven, tenía una gran diálisis, entonces meterse por ahí es factible. Un cerclaje pupilar y al final decidí ponerle un iStent Inject W, que es el nuevo. Nosotros ya tenemos acá 4 pacientes con iStent Inject y con glaucoma post-trauma, pacientes en los que hacemos cirugía de catarata combinada con el iStent, 4 con este, y nos ha ido muy bien en realidad con los 2 dispositivos Inject. Entonces, por la experiencia que hemos tenido, eso fue lo que decidí hacer. Este es el procedimiento quirúrgico. Lo primero que hago es ese flap triangular en el sitio donde está, digamos, en la mitad del recorrido de la diálisis. Siempre me gusta utilizar triamcinolona para teñir el vítreo. Y ahí ven ustedes que me meto por una incisión no de 2,2 en ese momento, sino de 1,2. Meto mi pieza de vitrectomía de 23G en este caso. Yo utilizo corte alto. Tenemos acá la máquina, una de las que tenemos es el Constellation. Entonces la triamcinolona obviamente nos ayuda a visualizar. Hacemos una muy buena vitrectomía y luego con una aguja 27 entramos a 1,5 milímetros del limbo más o menos, puede ser de 1,5 a 2. Y la idea acá es precisamente canalizar este Prolene 5 ceros a través de la aguja y retirarlo por el sitio donde hemos, por así decirlo, hecho
esclerostomía o hemos ingresado. Entonces aquí es importante tener el microinstrumental adecuado para poder manipular ese ProLene 5 ceros. Esto en realidad a mí me parece que es mucho más sencillo que suturarlo a esclera. El ideal sería de pronto en el caso tal de que decían suturarlo con que fuera con Gore-Tex. Nosotros no tenemos Gore-Tex acá en Colombia. Entonces me parece una técnica bastante importante, me parece que no es tan compleja. Y después de esto lo que hago es lo que comentaba Lucas, pero no hago una hidrodisección, hago una viscodisección con viscoelástico cohesivo. Ustedes se dan cuenta que acá se separa la corteza de la cápsula y prefiero poner el anillo de tensión capsular al principio de la cirugía, después de la capsulorhexis y la viscodisección. Esa viscodisección la hago en los 360 grados. Y la idea de esa viscodisección, aparte de generar espacio, es de alguna manera evitar que la corteza quede adherida a la cápsula anterior y al ecuador del cristalino, y luego va a ser muchísimo más difícil retirar esos restos corticales. Entonces, utilizamos un cohesivo, generamos espacio. Ustedes acá se dieron cuenta, ya hicimos o quemamos el botoncito. Casualmente ese día el cauterio no funcionó, entonces nos tocó, como aprendí yo a hacer los terigios, con lo que nosotros llamamos acá un bruñidor, y generamos ese botoncito, probamos que no pase, y yo prefiero poner el anillo de tensión capsular a dos manos y utilizando como guía acá el Kuglen. Ahí se dan cuenta ustedes que ya una vez vamos a meter la orejita del anillo, lo que hacemos es ampliar la incisión, que inicialmente para hacer la vitrectomía teníamos como una incisión de paracentesis, y vamos introduciendo el anillo de tensión capsular. Siempre debemos empezar a introducir el anillo de tensión capsular por el sitio de la diálisis. Si nosotros empezamos a introducirlo por el lado contralateral, vamos a aumentar el área de diálisis porque vamos a generar tracción en ese sitio. Y mírense cuando empezamos ya a introducir el anillo, cómo ese saco se empieza a centrar. Acá vemos ya el anillo puesto dentro del saco capsular. Todavía no lo hemos traccionado ni lo hemos fijado con el ProLene 5 ceros. Y luego hacemos la facoaspiración. En realidad es un núcleo muy blando. Yo en estos casos siempre entro con un lente de 3 piezas. Y si ustedes se dan cuenta ahí, me gusta posicionar las ápticas del lente en el área de la diálisis. Eso nos sirve además como soporte, aparte del anillo de tensión capsular. Entonces introducimos el lente de 3 piezas. La idea es, si en algún momento perdemos el saco o tenemos algún problema, podemos posicionar las ápticas en el sulcus y pinzar el lente de 3 piezas, la óptica del lente a la capsulorhexis anterior. O en su defecto, ya como estadio final, de pronto sería fijar el lente a esclera, este lente de 3 piezas, por una técnica. La que yo hago es la del doctor Gabor Chariot, que es por unos túneles esclerales, y la técnica de Yaman se asemeja a la del doctor Gabor Chariot. Entonces ahí centramos y posicionamos muy bien el lente, con las ápticas dirigidas hacia el sitio donde estaba la mayor diálisis. Digamos que acá eran casi 180, 200 grados inferiores, y posicionamos el lente dentro del saco. Si ustedes quieren en algún momento que paremos el video para discutir, lo hacemos, no hay problema. Acá siempre me gusta corroborar, comprobar que no haya vitrio en la cámara anterior antes de iniciar o de continuar con los demás procedimientos, y pues ahí nos damos cuenta después de hacer el lavado que ya no hay vitrio. En este punto ya lo que vamos a hacer es cortar el ProLene 5.0, más o menos unos 5 milímetros de longitud, para luego generar el botoncito haciendo la cauterización. Entonces lo sujetamos muy bien, ahí ustedes ven que el saco logra centrarse. A mí me gusta dejarlo debajo del flap de esclera
precisamente para evitar la extrusión. Quien la describió inicialmente, que es Canabrava, ellos tienden a hacer es más bien un tunelcito, y yo prefiero hacer esto porque creo que el riesgo de extrusión es menos. Entonces ahí con el calor ven ustedes cómo quemamos, y la idea es que no genere o que no quede tampoco una tracción muy marcada o muy significativa, porque eso nos puede desgarrar la cápsula anterior también. Luego de que hemos hecho eso, entonces ya empezamos a darle manejo a la pupila. Esto ya es después de traccionar la pupila en 360 grados. Miren cómo logramos volverla un poco más pequeña, y acá ya empezamos a hacer nuestro cerclaje pupilar. Acá es importantísimo tener el microinstrumental adecuado, más o menos pasar esos puntos 1 milímetro por detrás de lo que anteriormente era el esfínter pupilar, e ir guiando esa aguja. Esta sutura es la CIF4, que tiene una aguja que no es cortante, entonces genera menos trauma, y entre más puntos cojamos aquí en esta área, pues más redondita y mejor nos va a quedar la pupila. Acá no tienen que tener miedo de hacer varias paracentesis para que se sientan cómodos, porque trabajar en la cámara anterior haciendo este tipo de sutura no es sencillo. Ahí usamos una cánula 27 que nos sirve como guía para sacar la aguja a través de la paracentesis que está al final de donde hemos pasado los primeros puntos. Entonces ustedes se dan cuenta que ahí vamos empujando la aguja un poco, y con la cánula la guiamos a través de la paracentesis para evitar precisamente que quede la aguja atrapada en el estroma o con fibras de la córnea. Siempre es bueno ayudarse con un segundo instrumento para retirar la sutura del ojo, y eso mismo lo hacemos en los 360 grados. Al final, la técnica que ustedes deseen para anudar, puede ser con McCannel, puede ser una sutura sencilla. Yo lo que hago en estos casos es que hago 3 lazadas alrededor del microporta, y luego llevo uno de los cabos dentro de la cámara anterior, el más cortico, y genero una tracción, y de esa manera voy ajustando el tamaño de la pupila. Entonces, una vez hacemos el nudito, vamos ajustando. Siempre tener en cuenta que una vez empezamos a ajustar, en el posoperatorio, como es un iris atrófico, esto no le queda a uno el tamaño que finalmente uno deja. Generalmente tiende a ampliarse un poquito la pupila, 1 a 2 milímetros del tamaño que uno inicialmente ha dejado. Entonces ahí empezamos a anudar, y finalmente lo que hice fue, como les dije, mira el área de resección, Lucas, de recesión. Acá tiene todo esto, mira todo esto. Todo esto es recesión angular. Inferior también tenía recesión angular. Mejor dicho, el área de la diálisis era casi la misma área de recesión que tenía este paciente. Entonces, ahí inyectamos o posicionamos el iStent inject en el área pigmentada del trabéculo. Aquí lo alcanzan a ver ustedes uno, y acá está el otro. Si le ponen fe lo van a ver, ¿ya? Y ven ustedes la gran recesión que presentaba este paciente. El aspecto del ojo al final de la cirugía y de la pupila básicamente es ese que ustedes ven. Y este paciente, este es el aspecto posoperatorio inmediato al 4.º día de cirugía. Esta es la pupila, y la presión en este paciente con tratamiento de Critantec estaba en 12, la agudeza visual en 20/200, tenía unos pliegues en Decimet, y esto es reciente, o sea, esto es la evolución. ¿Hoy qué es? Esta es la evolución del 7, ¿cierto? Del 10. Esta es la evolución del 10, porque el paciente está recién operado, creo que no lleva ni siquiera una semana. Y bueno, eso era lo que yo quería compartir con ustedes. No sé qué les pareció.
súper interesante. Yo tengo me queda una duda porque no tenemos mucha experiencia con el iStent. Si yo lo coloco en la zona de la recesión, voy a tener, en teoría tenemos que ese trabéculo ya no va a funcionar adecuadamente, pero si yo lo coloco en esa zona, igual voy a tener el porcentaje de disminución de presión con el iStent. O sea, me queda la duda si Mira, debería hacerlo otro lugar. no, la verdad es que tú el iStent siempre debes ubicarlo en los cuadrantes nasales, que es donde tenemos más colectores. Si tú logras ver reflujo hacia el canal de Schlemm, tú puedes pensar que ahí los dispositivos como el iStent, sea el G1 o sea el Inject, te van a funcionar. Eso es lo importante, porque eso significa que hay integridad en los colectores y seguramente va a haber comunicación con los vasos epiesclerales. Cuando tú no ves reflujo de sangre hacia el canal de Schlemm, ahí no te va a funcionar el iStent. O sea, tú vas a generar un bypass que no funciona y ahí las técnicas que se deben llevar a cabo son otras. Ahora, en este paciente debes tener en cuenta, como les decía tenemos experiencia ya con 4 pacientes con glaucoma postraumático en los cuales tocaba operarles la catarata y pensamos en darles una alternativa de microcirugía de glaucoma y lo hemos utilizado el iStent y nos ha dado muy buenos resultados. Perfecto. Lucas o José, que levantaron la mano. Lail, excelente caso, excelente caso. Ahora, tengo una duda. Suponte que yo no tengo acceso a ningún tipo de microdispositivo, ni a ningún tipo de láser subliminal, ni transescleral, ni endociclo, nada. ¿Qué le hubieras hecho a este paciente? Me lo remito a mí. Sí. Pero a ver, sí, eso ya sería otra situación en donde este paciente tiene presión en 14, tiene un nervio óptico que no demuestra clínicamente todavía un daño significativo, ¿correcto? Entonces, probablemente le haría toda la reconstrucción del segmento anterior y lo dejaría con su medicamento. Lo dejaría con su medicamento ya que está controlado, ¿ya? Pero si lo voy a llevar a estas cirugías y con la experiencia que les digo que he tenido ya con el iStent Inject, le planteo de una vez realizar ese procedimiento. Fíjate que es un paciente que lo tenemos con presión de 12 en este momento, apenas al 4.º día posoperado. Seguramente vamos a empezar a suspender el Critantec y mirar a ver cómo responde. Entonces, creo que es una alternativa donde probablemente podría ir sin medicamento. Vamos a ver qué sucede en el posoperatorio y por lo menos al mes de la cirugía ver cuál es el comportamiento, pero siempre les doy la alternativa de quitarles el medicamento con algún tipo de microcirugía. Correcto. Muy bien, muy buen caso, Lai, muy bien, muy bonito. José, ibas a preguntar algo. Sí, básicamente era la misma pregunta, más otra. Pues yo no soy cirujano de glaucoma, entonces de pronto pueda decir una brutalidad, pero bueno. ¿Qué pasaría si se le hace, digamos, un SLT? Y la otra pregunta es, ¿por qué no ajustaste el anillo de tensión al iniciar la cirugía? ¿Fue porque viste que había suficiente estabilidad o es por alguna razón particular? No, se fue la señal, José, con la segunda pregunta. ¿Por qué no ajusté el anillo de tensión? Sí, Sí. Cuando pones el anillo de tensión, vimos que solamente lo dejaste fijo a la esclera ya al terminar la cirugía. ¿Una razón en particular o básicamente fue porque estuviste seguro que no, había una estabilidad suficiente o no sé? Exacto. El solo hecho de tú poner el anillo de tensión capsular
como viste que lo puse haciendo la viscodisección y ubicarlo en el saco capsular, genera unas fuerzas que le dan bastante soporte al saco capsular. Eh, de pronto, si hubiese visto que el saco era inestable, lo hubiese fijado de una vez. Pero como en ningún momento vi esa inestabilidad, el solo hecho de tener ahí el anillo genera un soporte. Ya, perfecto. Entonces, es indiferente, o sea, tú puedes fijarlo de una vez o lo puedes fijar al final, pero dependiendo del comportamiento del saco durante la cirugía. Durante el proceso, claro. Perfecto. ¿Y Ujú. lo del SLT, mala idea? Lu- Bastante Lucas, ¿tú mala. quieres responderme lo del SLT? Creo que funciona ¿O mejor en Juan una Carlos? ¿O queramprótesis. Mirel? Creo que funciona mejor la queramprótesis ahí. ¿Cómo, cómo? No, es que la verdad, ahí con estos problemas de trauma ocular y recesión de ángulo, como que no pensaría mucho en un mix, ¿no? Exacto, exacto. Eso es lo que usualmente, digamos que es una contraindicación el utilizar un dispositivo de estos en un paciente con un glaucoma postraumático. Pero pues ustedes ya saben que yo me atrevo a cosas que de pronto no están eh, totalmente evidenciadas en la oftalmología, pero que a mí me han dado resultado. Entonces, si alguna vez lo utilizan, la idea es lo que yo le decía a Mirel. Yo siempre evalúo el signo de reflujo en estos pacientes. Y si yo veo signo de reflujo, yo pienso que este tipo de mix funciona. Yo por eso llamo la gonioscopía que hago en la cirugía, es para mí una gonioscopía dinámica, donde cuando pongo el gonioscopio, inicialmente lo pongo con el ojo hipotónico, para ver si hay o no hay reflujo de sangre. Y si yo veo reflujo de sangre al canal de Schlemm, eso me indica que yo podría usar un mix tipo bypass. Si por el contrario, al hipotonizar el ojo, no veo reflujo de sangre, entonces ahí sí me voy con una VIC o con un GAT en este caso para generar una dilatación de los colectores también. Entonces, creo que el tema es dinámico y entro con el Einstein, pero dependiendo de lo que suceda en la cirugía, puedo cambiar a otro mix. Y tengo en el quirófano, obviamente la VIC, y tengo la maquinita y todo, entonces puedo hacerlo dentro del quirófano. Porque también otra salida buena podría ser una FACO con micropulso, Claro, ¿no? Y no tocar claro, nada, también no podría ser una buena salida. Yo te hago una pregunta, ¿cómo te ha ido a ti? Yo acá no tengo el micropulso, pero tengo el subciclo, que es exactamente lo mismo. Ese es el de Quantel, el micropulso es ese de es el que tengo. Iridex. ¿Cómo? Ese es el que tengo, ¿Cuál, el de Quantel o el de Iridex? el de Guantel. Ok, perfecto. Entonces yo tengo el subciclo acá. Yo he operado Faco subciclo y la verdad es que creo que hice 5 pacientes y de los 5, 3 no se inflamaron, pero 2 presentaron una inflamación severísima con membrana ciclítica y todo ese tema al hacer el procedimiento combinado. Entonces yo lo que últimamente estoy haciendo es que primero hago la cirugía de catarata y luego hago el subciclo o viceversa, dependiendo de la urgencia o la prioridad que tenga en disminuir la presión. Pero ya no lo hago de manera combinada. ¿A ti cómo te ha ido haciéndolo en el mismo acto quirúrgico, la FACO y el micropulso? Felizmente me ha ido bien, depende del caso, ¿no? En muchos, por ejemplo, en este paciente haría un tratamiento en segundos bajos, ¿no? Podría ser 180 segundos, de repente, 90-90, ¿no? Porque la presión estaba controlada con Critantec, ¿no? Eso Ujú. yo creo que me hubiera ido bien. Al fin de los casos cicloablativos, estoy colocando Cortiflex en cámara anterior y estoy dejando bastante Cortiflex. Eso lo que me está haciendo es que
al día postoperatorio tenga menos inflamación que antes. Eso me estoy Claro, dando yo, cuenta en la gran mayoría de procedimientos que estoy haciendo cicloablativos. Yo, por ejemplo, en esos casos lo que hago es que, como yo los hago con bloqueo subtenoniano, los hago dentro del quirófano, por el mismo sitio donde pongo el bloqueo subtenoniano, pongo una dosis de dexametasona de 4 miligramos y de triamcinolona, que es de depósito de 4 miligramos. Y Ajá. con eso he logrado aminorar muchísimo la inflamación que se genera en el posoperatorio. Pero hay otro dato súper importante que yo siempre recomiendo y es definitivamente marcar el área de 3 y 9 para evitar ese paquete neurovascular. Porque cuando le doy o cuando le damos a ese paquete neurovascular, aparte de la midriasis que pueden presentar los pacientes, genera mucho más inflamación. Y lo otro es poner totalmente perpendicular la sonda, porque algunas veces angulamos esa sonda un poquito y la dirigimos a la raíz del iris. Y creo que eso genera también muchísima más inflamación. Son detalles técnicos que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, por eso es que con ese marcador pendular que teníamos antes y con lo que marcamos los tóricos, yo siento al paciente y antes de la cirugía yo le marco 3 y 9, porque cuando el paciente se acuesta, presenta ciclotorsión y al hacer ciclotorsión uno cree que está respetando 3 y 9, pero en realidad no lo está respetando. Y ese es un tip, mejor dicho, fundamental para el tema de la inflamación. Ah, súper buen tip. Sí, nosotros también marcamos siempre, ¿no? En el momento de la cirugía para evitar esa zona, ¿no? Pero al menos, bien, ahí con no mucha inflamación, dejándolo en cámara anterior, en la gran mayoría de Hemos casos, tenido membranas ¿no? o pacientes que no cedan a la inflamación, aún no. Ojalá que no. Ojalá que no, miren. Una preguntita más. ¿Qué tan frecuente han visto ustedes la queratopatía neurotrófica transitoria que se presenta con la supraciclo que ustedes hacen? Lo he visto más con el Iridex. No sé tú, Lail, pero al principio No, yo creo que el Iridex se acercaba un poquito más al limbo y, y sí tuvimos, me parece, un caso o dos casos, ¿no? Quizás un Sí, poquito más, porque Córnea nos avisaba. Sí, exacto. es que yo vi esos dos. Ah, ya. Ok. Mira, hay otra cosa súper importante, José, precisamente para no hacerlo tan cerca al limbo, y es que todos los ojos tienen medidas diferentes y el cuerpo ciliar no siempre está en la misma ubicación que nos han dicho que a 2 o a 3 milímetros. Entonces, a mí me gusta transiluminar el ojo. Yo utilizo la luz del Constellation, la pongo en el limbo corneal y marco la sombra que me da el cuerpo ciliar. Y en ese sitio es donde yo hago mi micropulso. Entonces estoy seguro, uno, que estoy dándole al cuerpo ciliar, por lo tanto el procedimiento va a ser mucho más eficaz y que no estoy cerca al limbo para generar algún tipo de efecto adverso con el láser. Entonces ese es otro tip súper clave que yo les recomiendo. La medida con el compás pues la pueden hacer, pero acuérdense que hay ojos más grandes, ojos más pequeños y no siempre el cuerpo ciliar está ubicado en donde nosotros nos han dicho que lo hagamos a 2 o a 3 milímetros del limbo. Entonces, eso le da a uno como una ubicación más exacta de dónde va a estar haciendo su efecto el láser. Chévere. Excelente caso, Lail. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, doctor. Súper interesante el caso. Yo creo que los residentes se llevaron muchas ideas nuevas y todos también. Ya, yo tengo una pregunta antes de pasar a otra cosa, al caso. Por ejemplo, cuando realizaste la pupiloplastia, en ese momento, ya después de que se realizó, ¿quedó dilatada o después de la cirugía cómo quedó? Yo no sé si están viendo mi pantalla. Sí, Ajá. Sí. O sea, ¿me dices después de la cirugía cómo quedó la pupila? ¿Esa es la pregunta? Sí, o sea, antes si dilata bien o no dilata bien.
No, este paciente se le va a abrir un poco más la pupila, probablemente unos 2 milímetros más o 1 milímetro más, porque igual el área de la sutura, el iris tiende a atrofiarse y se va a abrir un poco más. Pero hoy en día los retinólogos con los nuevos equipos que tienen, ellos pueden hacer fondo de ojo perfectamente. Pero este paciente, cuando tú le pongas gotas para dilatar, él no va a volver a dilatar. La única forma que la pupila se vuelva a dilatar es haciendo un láser de argón en la sutura y rompiendo la sutura en caso tal de que el paciente necesite hacerse algún procedimiento de retina. Por ahí había una pregunta sobre segmentos de tensión capsular en el chat. Juan Carlos, el doctor Eduardo Ventosilla, él es residente, es oftalmólogo general. ¿Está el doctor ahí? Doctor Eduardo, no sé si está por ahí, residente, es Sí. residente. Es residente invitado, porque también pueden entrar de otros hospitales o de otros países, no es de la clínica. El doctor Ok. Eduardo, que nos cuente un poquito de dónde viene. Porque solo pone como tal vez era su opción quirúrgica en ese Ah, momento, colocar un sí. segmento de tensión, pero no nos dice más. Co- Del hilo. Como para responderle a él, Ujú. yo por ejemplo en este caso hubiera podido también utilizar, empezando la cirugía, un anillo de tensión capsular normal, no de los suturados, y en el área inferior utilizar un segmento de tensión capsular también fijado por la técnica de Canabrava. De hecho, tengo un paciente así también, con una subluxación no tan grande como esta, era una subluxación como de unos 100 grados, y ahí lo que hice fue poner el anillo al principio y luego fijar el segmento de tensión capsular. Entonces es totalmente válido también el utilizar el segmento de tensión capsular en estos casos. ¿Listo? No sé si respondí lo de la dilatación de la pupila. ¿Te quedó claro? Sí, listo. Perfecto, doctor, Ok. muchas gracias. Perfecto. Excelente. Pues yo creo que la idea final del caso es para los residentes o los médicos que están aquí, todo paciente con trauma ocular, sobre todo acompañado de recesión angular e ifema, tiene un alto grado para hacer un glaucoma secundario. Entonces quizás se podía resolver en 2 tiempos quirúrgicos, pero teníamos que brindarle alguna opción para glaucoma en algún momento al paciente. Entonces el doctor con su experiencia lo ha resuelto todo en un solo momento. Muchas gracias, doctor Lael, súper interesante. Ahora, aquí hay un mensaje interesante y bueno para los residentes. Ok. Eh, no todo lo que vean hay que hacerlo. ¿Ya? A mí, a mí me va bien con los Einstein, pero este ojo, teóricamente, según Casa Matriz, no es un ojo para Ujú. ponerle un microdispositivo tipo Einstein. A mí me ha funcionado. Entonces, yo sé que Juan Carlos tiene residentes, muchos tienen residentes. Esto no es lo usual y no es lo que van ustedes a ver ni van a leer en la literatura. Pero como les digo, a mí me ha ido bien. Entonces, por eso me atrevo a utilizarlo y además pienso que no le estoy generando ningún daño al paciente implantando un microdispositivo. Esto siempre va a generar polémica si lo utilizamos o no lo utilizamos, pero pues creo que le estamos brindando al paciente una alternativa o una solución no tan compleja y no tan invasiva. ¿Ya? Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Vamos por tiempo, vamos a ir ya con el caso de la doctora Ari Cortés. Ari, a ver si puedes empezar a compartir tu pantalla, por favor. Si tiene tiempo, doctor Lai, se puede quedar al caso. No hay problema si Sí, tiene lo voy a oír mientras me cambio. Bueno, primero que nada, felicitar al doctor Lai por el excelente caso que nos acaba de brindar. Y pues bueno, les vamos a hablar de un caso clínico de glaucoma que se presentó en el servicio. Esta es una paciente femenina de 77 años de edad
que cuenta con antecedentes personales de glaucoma de ambos ojos, diagnosticada hace 7 años. Tiene antecedentes quirúrgicos de una trabeculectomía realizada en el 2015 del ojo derecho, un dispositivo de drenaje no valvulado del ojo derecho colocado en el 2017 y una facomultiplicación de ambos ojos realizada en el 2018. Esto se realizó en otro centro y acude a la consulta con nosotros por presentar terapia máxima y refiere alérgica a medicamentos. Está con tratamiento con el Critantec cada 12 horas en el ojo izquierdo y con Gapoteno cada 24 horas en el ojo izquierdo. En cuanto a la exploración física, en la agudeza visual sin corrección del ojo derecho presenta una agudeza de 20/40, del ojo izquierdo de 20/150, la presión intraocular en el ojo derecho está de 13 milímetros de mercurio y en el ojo izquierdo de 15 milímetros de mercurio. En la refracción del ojo derecho está con una esfera de +1 y un cilindro de -1.25 por 160 grados que corrige 20/25 y del ojo izquierdo está con una esfera de +3 y un cilindro de -2.25 por 127 grados que corrige a 20/100. En cuanto a la biomicroscopía del segmento anterior del ojo derecho en la conjuntiva, está con un cuerpo valvulado no extruido y una ampolla formada. Del ojo izquierdo está normal. En la córnea en ambos ojos está engutata. La cámara anterior en ambos ojos está con un Banzer grado 4 y del ojo derecho presenta un tubo sin toque endotelial. En el iris del ojo derecho está disocoria y del ojo izquierdo está con isocoria. En el cristalino, en ambos ojos presenta lente intraocular de forma centrado y no presenta opacidad de cápsula posterior. En la gonioscopía en ambos ojos se encuentra un ángulo abierto en los 4 cuadrantes y un Schaffer grado 4. En el fondo de ojo podemos observar que se encuentra una excavación de 0.8, una disminución del anillo neoretiniano a nivel inferior, la presencia de nasalización de vasos, un vaso en bayoneta, además de una atrofia peripapilar y la visualización de las zonas alfa y beta. Del ojo izquierdo está con una excavación de 0.9 y también una disminución del anillo neoretiniano a nivel temporal inferior y también presenta una atrofia peripapilar con visualización de las zonas alfa y beta. Y esto nos hace pensar que, pues bueno, el paciente cursa con una distrofia de Fuchs en ambos ojos, un glaucoma primario de ángulo abierto en ambos ojos, una pseudofaquia en ambos ojos, un portador de dispositivo de drenaje no valvulado del ojo derecho y una trabeculectomía del ojo derecho. Por lo tanto, le solicitamos los siguientes estudios para ver cómo se encontraba la paciente y ver qué podíamos realizar en cuanto al tratamiento. Entonces observamos que en la microscopía en ambos ojos presenta butas y una disminución del conteo celular. En cuanto al pentacam del ojo derecho, presenta una córnea que se encuentra engrosada, del ojo izquierdo una córnea que está plana y además adelgazada, y en el ORA del ojo derecho se encuentra con una presión intracorneal con una corrección corneal de 13.6 y una histeresis corneal de 11.1. En el ojo izquierdo se encuentra con una presión intraocular con corrección corneal de 15.9 y una histeresis corneal de 9.3 disminuida. En el OCT, en ambos ojos, vemos que hay una disminución de la capa de fibras nerviosas de forma severa en ambos ojos, y en cuanto a las células ganglionares, vemos que también hay una pérdida de células ganglionares de forma severa en ambos ojos, pero peor en el ojo izquierdo. Y se le solicitó un capo 24-2, en el cual pues podemos observar que el paciente cursa con un glaucoma de forma avanzada en ambos ojos, pero que es peor en el ojo izquierdo. Por lo tanto, el diagnóstico que se le hace es una distrofia de Fuchs en ambos ojos, un glaucoma primario de ángulo abierto en ambos ojos, de daño severo, mayor en ojo izquierdo, una pseudofaquia en ambos ojos, un portador de dispositivo de drenaje no valvulado en el ojo derecho y una trabeculectomía en el ojo derecho. Por lo tanto, lo que le realizamos de tratamiento pues, fue quirúrgico, realizar una esclerectomía axilar con láser TCO2, y en el tratamiento postoperatorio se le indicó el Vigadexa una gota cada 4 horas por 2 semanas, el Locarpin una gota cada 6 horas por 2 semanas y en Evalnat una gota cada 6 horas
por 2 semanas. En el seguimiento, pues se hizo al día siguiente, a la semana, a las 2 semanas y al mes. Y como podemos observar en las imágenes, pues hubo una gran evolución de mejoría. Sin pérdida de líneas de visión se encuentra hasta el momento, se mantiene una huesa visual sin corrección de 20/150, la presión intraocular está en 12 milímetros de mercurio sin tratamiento hipotensor y hasta el momento no ha tenido ningún tipo de complicaciones. Pues si bien la esclerectomía pues láser asistida es una cirugía no penetrante que tiene pues como objetivo filtrar el humor acuoso desde la cámara anterior a través de la membrana trabeculodesemética sin entrar a cámara anterior, y el objetivo pues es disminuir la presión intraocular, evitar la hipotonía, eliminar la inectomía y penetrar a cámara anterior. La ventaja con la trabeculectomía es que en la cámara anterior pues bueno, tienden a ser más planas al momento de realizar la trabeculectomía, tiene mayor predisposición a hacer un desprendimiento de coroides y también a hacer cataratas. En el postoperatorio, en este tipo de cirugías, como es no penetrante, no es necesario colocar la atropina por tanto tiempo, por lo tanto el paciente no va a estar ciego por mucho tiempo. Lo que utilizamos son los mióticos. Y bueno, este es el equipo que tenemos y el que utilizamos durante la cirugía. Bueno, el principio del láser de CO2 es buscar ablacionar las estructuras secas por láser de CO2. Se despecha el canal de Schlemm, además de drenar el humor acuoso, y deja de funcionar en el momento de que se absorbe completamente el líquido. Existen diferentes tipos de patrones que tenemos, bueno, que tiene el equipo, que es de forma cuadrangular, rectangular o en forma de arco. Y bueno, la técnica que utilizamos fue hacer primero una tracción corneal, posteriormente colocar anestesia con lidocaína subconjuntival, disecar, visualizar la base Fornix y realizar un flash de 5 por 5 milímetros y disecar hasta la parte de la córnea, siempre tomando en cuenta las 3 estructuras importantes, que es la zona clara, la córnea, la zona gris, el canal de Schlemm, y la zona blanca, la esclera. Y posteriormente, después de eso, buscar hacer la ablación en la zona inferior y así visualizar la zona gris para empezar a despechar lo que es el canal de Schlemm. Y entonces visualizaríamos el percolamiento de líquido, y el láser que vamos a utilizar es de 20 watts por pulso. Se va a reposicionar por debajo de esclera y se va a suturar con bitril 8-0 la conjuntiva, y así es como se realiza la cirugía, ¿no? Previamente podemos observar que se realiza lo que es el flash de 5 por 5 milímetros, y posteriormente, como vemos aquí, se empieza a hacer la ablación en la zona inferior para posteriormente pues despechar el canal de Schlemm y así permitir el percolamiento del líquido. Bueno, ahora vamos a visualizar cómo se ve. Ahí es cuando ya empieza a drenar un poquito. Y ahí sigue. Bueno, eso es todo. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Gracias, Ari, por el caso, también súper interesante. Yo creo que la EPNP o la esclerectomía no profunda no penetrante con el láser es una opción mucho más segura a las manos que no son tan expertas para hacer el segundo flap cuando es manual. Esto nos salva mucho de evitar convertir a una trabeculectomía cuando no queremos todo el manejo postoperatorio de una trave normal. Así que para la paciente que necesitaba bajar la presión a lo más que podamos, era una opción súper buena para ella. ¿No? Sobre todo en los glaucomas avanzados, ¿no? Yo creo que es una opción buenísima, porque también como que al dejar esta membrana trabéculo-DSM
hace que no tengamos esas variaciones de flujo como en una trabeculectomía, ¿no? Que es prácticamente impredecible. Con esto desde el primer día estamos con presiones buenas y también es más estético, la bula es mucho más plana y el manejo postoperatorio, como decía Ari, es diferente a la de una trave, ¿no? Acá estamos dando mióticos, ¿no? O sea, el paciente, su recuperación visual es mucho más rápida que una trave, ¿no? Ya que en una trave, cuando hacía, me gustaba dejar mucho atropina para mantener la cámara anterior amplia, pero también con una visión borrosa de mínimo 2 semanas ese paciente, ¿no? Sí, claro. Pues hombre, Juan, la verdad es que eh, yo durante un tiempo hice mucha EPNP, no con el láser de CO2 que tienes tú, que ese es fantástico, porque facilita mucho la técnica quirúrgica. Y de hecho, una de las cosas complejas de hacer EPNP es la técnica quirúrgica, el tiempo de duración de la cirugía, encontrar y crear esa ventana trabeculodesemética y destechar el canal de Schlemm no es fácil, es una técnica laboriosa, pero la tasa de éxito es espectacular. Yo empecé a hacer estas técnicas de PNP como en el 2014, asociada al uso de dispositivos. Utilicé en una época Snopper, alcanzamos a poner varios Snopper acá en San Andrés, y luego migré a la canaloplastia. Creo que en esa época el sitio donde más hacían PNP era en Argentina. Y yo creo que acá en Colombia, pues, y en Latinoamérica en general, EPNP poco se hace, contrario a lo que pasa en Europa, por ejemplo en España, en donde hacen muchísima EPNP y tienen resultados incluso similares a los de la trabeculectomía, pero sin las complicaciones que tenemos con la trabeculectomía. Lo que decía Ari es verdad, el hecho de no ingresar a la cámara anterior, de no tocar el iris, el riesgo de catarata es muchísimo menor. Entonces yo creo que es una técnica que si uno tiene el acceso a ese equipo como el que tú tienes, o técnicamente logra hacer la cirugía, yo creo que es una técnica totalmente válida en esos casos en donde no queremos tener hipotonías o de alguna manera no queremos que los pacientes hagan un síndrome de Snoff o que no nos hagan una cámara plana, como en este caso de la distrofia de Fuchs, para que el paciente no tenga más pérdida endotelial. Muy buen caso, Ari, te felicito. Muchas gracias. Y bueno, yo quería comentar como para terminar, hola Lai, ¿cómo estás? Para terminar que en realidad para, por ejemplo, para nosotros que tenemos como muchos residentes y que estamos en fase de entrenamiento, esta es una técnica que realmente va como que ayudando a agarrar mano y podría ser como una etapa previa al EPNB, porque la curva de aprendizaje realmente es muy rápida. Y un paciente y un médico que realmente maneje las trabeculectomías y que ya sepa hacer bien el flap, pues realmente lo que es aprender a utilizar el equipo y el láser, y que además como tiene la ventaja de que el láser en lo que entra en contacto con el líquido pues ya no sigue actuando, pues entonces la posibilidad de penetrar y entrar en cámara anterior y tener que convertir es muy baja, ¿no? Entonces, bueno, realmente, bueno, la experiencia que se ha tenido, incluso tenemos un trabajo publicado con eso, de verdad que es súper buena, y la comparación con las trabeculectomías, pues la huesa visual se conserva muchísimo en este tipo de pacientes. Sí, la seguridad que te da, ¿no? Sí, sí, da una seguridad increíble, sí, sí. Bueno, eso Ahora, era, y Corina, tú has dicho algo súper importante. Cuando uno empieza a hacer EPNP, le da terror perforar la membrana trabeculodesemética. Pero en realidad, si perforas, simplemente conviertes a una trabeculectomía y listo. claro. Entonces, de alguna Igual eso es lo que exactamente. no quieren mirar, ¿no? Precisamente estamos llegando como haciéndole PNP para no hacer la trabeculectomía, entonces claro, a uno le da como mucho miedo, ¿no? Pero en realidad pues no Ajá. hace un daño. O sea, tiene siempre esa opción que al final, bueno, va a quedar bien porque la trabeculectomía es una buena cirugía, pues tampoco es que tienes ningún riesgo. Sí, excelente.
Bueno, muchísimas gracias. Los dos casos espectaculares. De verdad que hemos aprendido muchísimo esta noche. Gracias. Bueno. Gracias, doctora. Nada más para terminar, el doctor Eduardo Ventosilla, que tiene una pregunta en el chat, y él pregunta, ¿cuál es la tasa de baja o disminución de la presión con la EPNP? En la experiencia de ambos, del doctor Juan Carlos o del doctor Lyle, ¿cuál es su tasa de disminución de presión? Muy parecida Pues a una mira, trabeculectomía, ¿no, Lail? A mi experiencia me ha ido, o sea, si comparo las dos, en realidad las presiones van muy bien en los dos grupos, eso es lo que me ha pasado a mí, pero sin las complicaciones de la trabeculectomía, ¿no? correcto. Yo, en lo que yo alcancé a verificar, tanto con Snopper, que es un dispositivo que va al espacio supracoroideo, como con la canaloplastia, que es, en esa época la hacíamos con Glaucolite, y donde para que los residentes entiendan, se pasaba una sutura en los 360 grados del canal de Schlemm, que era un prolene 10 ceros o 9 ceros, y lo anudábamos. Eso de alguna manera evitaba el colapso del canal de Schlemm y favorecía la salida de líquido a través del canal y los colectores. De verdad que yo al principio no creía, pero, pero yo no sé si ustedes han visto las pruebas que de pronto AICA algunas veces hace cuando pinta con azul de tripán y se ve que los colectores se llenan. Eso es totalmente verídico. Entonces, lo que dice Juan Carlos, en mi experiencia, más o menos podíamos bajar la presión entre 12 y 14 milímetros con la EPNP. Esos fueron los resultados que yo obtuve tanto con Snopper como con la canaloplastia, posicionando la sutura alrededor de la pared interna, pues dentro del canal y generando esa tracción en la pared interna del canal. Pues muchas gracias por su respuesta, doctor. Si no hay más preguntas, pues felicitar a los dos invitados del día de hoy. Gracias por la experiencia, por compartir los casos. Como dijo la doctora Corina, hemos aprendido muchísimo hoy. Gracias, doctor Lael, por su tiempo. Bienvenido cuando usted guste acá de su casa, Oftalmosalud. Gracias, Ari. Y pues si no hay más comentarios, muchas gracias a todos los que asistieron. Recuerden que las charlas están grabadas y las pueden encontrar en la página de ophthalmoeducation.com. Pues nada. Hasta luego y que tengan feliz noche. Saludos a todos. Gracias, Allá Lail. en Perú, un abrazo. Nos vemos. Ok, cuídate, Juan. Un Saludos. Bye. abrazo. Bye. Chao.